92.9 es combinación clave. 10 de la mañana con 11 minutos, seguimos en combinación clave acá en la 92.9. En la pausa seguíamos discutiendo de diversos temas. Ustedes pueden escuchar ahí a la María Jaraquimada con Lucho Larraín discutiendo un tema en particular. La hermana Kiena Lorenzini ponía otro tema sobre la mesa de discusión que tuvo resolución rápida, prácticamente inmediata, y que decía relación con... ¿Qué pilló con el hermano la Kiena Lorenzini? No, me da igual, si ya si lo personal es político, así que Es verdad. El cuerpo es político. Claro, ¿qué más político? Con el largo del pelo. Por eso me gusta la política, ¿viste? Ahora Exactamente. Sí. El largo del pelo. Estábamos tomando. Pero es que yo me fui. La hermana Kiena Lorenzini, porque cuando se soltó el pelo de verdad quedó con el pelo hasta... Gloria Trevi. Hermana evangélica. Exactamente. Oye, la María, bueno, que suele ocurrir, la María, María Jaraquemada de Espacio Público, ella empezó a ponernos al día con la tramitación de otros proyectos de ley que nos deben interesar, porque lo mismo ocurrió el año 2003, 2004, con la ley de financiamiento de la política, y algunos años después, 10, 11 años después, está en el ojo del huracán, y todos tienen un juicio que hacer al respecto. Entonces sería importante que estuviéramos a caballo de la discusión para que en 10 años más, o a la vuelta de la próxima elección, cómo fueron capaces de aprobar esto, cómo se nos pasó, etcétera, etcétera. Entonces María Jaraquemada, que ha estado a caballo, el financiamiento de la política, la ley de partidos políticos, etcétera, nos estaba poniendo al día. Bueno, primero, para los que les interesa este tema, en la comisión del Senado, que está viendo este proyecto, que es la comisión especial esta que crearon de probidad y transparencia, están transmitiendo online las sesiones sobre el proyecto de financiamiento de la política. Ese es un gran avance. Sí, es un gran avance, porque hace así unas semanas que... atrás no se dejaban entrar las comisiones. Sí, no, ahora se deja entrar, cerrada. se transmiten online, entonces ahí también se puede seguir para los que les interese, que alguna vez conversábamos acá, que habíamos varios que veíamos el canal de Senado. Sí, TV Senado o el canal de la Cámara de Diputados. También. A ver, temas Sí. de trabajo. Así que bueno, se está transmitiendo en vivo y la verdad es que ha avanzado bastante la discusión respecto a financiamiento de la política y campaña. Yo creo que es un proyecto que se va a despachar bastante pronto. Hay cosas bastante positivas. De partida, que se prohíba el financiamiento de las empresas a partido y a campaña. Se reducen bastante los límites. Absoluto. No hay ya hay sanciones financiamiento bastante de empresas sí. a los... Ya hay sanciones bastante altas, incluso de presidio, que yo no soy muy fanática de esas sanciones, pero creo que en este caso había que dar una señal potente. Y también, bueno, se reducen bastante los límites al gasto, el periodo de campaña se amplía a 200 días, pero solo de campaña, no de propaganda en calles. Entonces esto implica hacer debates, ir a hacer puerta a puerta. ¿Contratar asesores? También contratar asesores, pero fiscalizar el ingreso y el gasto, que eso es muy importante. Esto es lo que lo que hasta ahora ha sido designado como pre-campaña. Como pre-campaña, exacto. Se está considerando en la normativa, entonces Sí. el periodo de campaña hoy día es de 90 días. Es de 90 días, se amplía a 200, días. que es un poquito antes, se casa con las primarias. Okay. Había algunos parlamentarios que querían ampliarlo a 365 días o hacer un comité exploratorio, pero el gobierno no estuvo de acuerdo con eso. ¿Qué puede ser un comité exploratorio? Algo que se hace en Estados Unidos, pero claro, yo creo que en Estados Unidos hay una pequeña diferencia en que el presidente de turno, en algunos casos, puede ir a la reelección, aquí no. Entonces lo que planteaba el gobierno, a mi juicio correcto, era que teniendo nosotros un periodo presidencial de 4 años, que yo creo que es bastante corto, pero es lo que tenemos, empezar con campañas 2 años antes es ya bastante... Es verdad que muchas personas hoy en día han dicho en programas de televisión que son candidatos, pero yo creo que es distinto eso. Claro, ya tenemos varios que están anunciándose. Pero yo creo dos que presidenciales y un candidato a senador. ¿Dos presidenciales? Sí, pues la Lili Pérez y Pancho Chaguán. Pero uno solamente declaró... O Sandón, a lo menos que yo he escuchado entonces senaduría por Maule, dijo. Ah, sí, ya está declarado ya. Entonces es distinto declararlo que empezar a hacer campaña. Entonces yo creo que ahí hay un tema que no es menor y que la verdad es que, no sé, a 2 años del presidente o presidenta actual empezar a hacer campaña legalmente, yo creo que es un tema no menor. Por lo tanto, la ley te quedaría a 200 días antes de la elección. 200 días antes de la elección. Pero se distingue en ese periodo de 200 días un periodo donde no se pone propaganda en No se pone propaganda. Ok. Eso sigue siendo 30 y 60 días para poner propaganda en radio, o sea, hacer propaganda a través de radio o de prensa escrita. 60 días antes de las elecciones. ¿Y qué va a pasar con el chantita Juan Pérez y la foto así?
Y que no dice vote por. Bueno, hoy en día las normas también cambian, entonces todo lo que induzca el voto o esté promocionando a una candidatura o un partido político se entiende propaganda, y ahí las sanciones son, primero, bueno, se retira, hay sanción de multa, pero además ese gasto se imputa al doble para cuando esa persona efectivamente haga campaña. Entonces, la verdad es que ahora, se trata de inhibir bastante este tipo de como precampañas. En este país hay que ponerse en todos los casos. Y, no sé, gente como Sebastián Piñera, por ejemplo, que la sanción económica, la verdad... Le importa un pito. Da lo mismo. ¿Se piensa en ese tipo de gente también? Hay algunos casos, por ejemplo, cuando tú te excedes en el 25% del límite al gasto electoral, o cuando tu diferencia entre lo que declaraste ante el CERVEL y lo que efectivamente gastaste también es muy alta, o cuando recibes financiamiento irregular, la sanción es la pérdida del cargo. Entonces se piensa, ahora, eso no está para presidente, está para parlamentario, alcaldes, concejales y cores. Más allá del financiamiento irregular. No, pero si se pasa el límite al gasto, por ejemplo. O sea, si uno empieza una precampaña antes y te van imputando eso al doble y finalmente te pasas en más del 25% del límite al gasto, eso puede ser considerado infracción grave y puedes perder el cargo. ¿Cuánto se puede gastar en una campaña? No tengo la cifra acá, pero se reduce básicamente a la mitad de lo que hay hoy en día, que si no me equivoco, en la última presidenciales fue alrededor de 9.000 millones de pesos el límite al gasto. Ahora se reduce a alrededor de 4.500, 5.000. Eso es por voto, ¿cierto? ¿En la parlamentaria? Sí, es por voto. También, en las parlamentarias también se reduce a la mitad de lo que hoy en día, y eso depende de la circunscripción o el distrito. Porque ¿A la población? A los votos. Ya. A los votos de la elección anterior. ¿Y cuál es la lógica si no les alcanzaba supuestamente la plata? Tienen que pasar con el sombrero recolectando por distintos lados. Bueno, la lógica, ¿por qué se rebaja tanto? Porque igual había una crítica muy grande de que en el fondo era mucho el gasto. O sea, siempre un candidato, si puede conseguir los recursos, va a creer que puede gastar más, pero la idea es no dar un incentivo a que gasten más, y también el límite al gasto actual que tenemos incentivaba a que los candidatos fueran a buscar plata a otros lados más allá de lo que el Estado les daba. Entonces ahí venía todo este tema de este financiamiento mayormente por donaciones reservadas de empresas, pero además lo que estamos viendo de donaciones irregulares. No bastaba con lo que permitía el límite al gasto, sino que además se iba más. A ver, hay un principio, que la plata no sea determinante. Exacto. Para que una persona gane una elección. Exacto. Que no sea determinante, ese es el principio. ¿Cuán resguardado está ese principio? Claro. Está mejor resguardado, se le están dando más facultades a CERVEL. Hay mayores sanciones, pero obviamente esto no se puede impedir de ningún modo. Siempre va a haber alguien que va a querer romper las reglas. Y ahí está el tema de, primero, que tengamos la capacidad de detectarlo, o sea, que haya alguien que pueda fiscalizar, un CERVEL con dientes, como se ha dicho. ¿Va a haber un CERVEL con dientes? Va a haber un CERVEL con dientes, pero ahí también tenemos algunas sutilezas de... se le dio autonomía constitucional al CERVEL. Sí. Y la idea es fortalecer este consejo directivo, que es un órgano colegiado. Porque se entiende que entre 5 personas también se blindan entre las decisiones, no depende todo de uno. Muchas veces también cuando tienen cierta cercanía a ciertos sectores políticos, tú los blindas en el sentido de que tú puedes decir, bueno, es que fueron los otros los que decidieron, entonces tú no tienes que responder a tu sector. El tema es que la mayor parte de las facultades de sanciones y de investigación se las están dando a los subdirectores y al director. Y eso es una persona. Entonces, nosotros creemos que se está debilitando este órgano colegiado. O sea, que ustedes lo que plantean al final de cuentas es que el órgano colegiado debiera obrar. Debería ratificar estas decisiones. Claro, debería ratificar estas decisiones. Y no radicar estas atribuciones en el director y el subdirector. ¿No ser binominal? O sea, son 5. La Pepsi y la Coca-Cola, no, pero repartido por sectores políticos como siempre. Yo creo que era que va a cambiar bastante con el... No sé, radicalmente no, pero yo creo que algún cambio va a haber con la próxima configuración del Parlamento. O sea, ya al cambiar el sistema electoral también empiezas a cambiar un poco cómo se integran estos órganos colegiados, porque la ratificación viene por el Senado. Entonces ahí las distintas fuerzas son las que deberían de tender a romper este binominal. Pero sí hay temas que siguen preocupando. Por ejemplo, el tema de que en este proyecto, que va tan avanzado como tiene que ser, porque tenemos elecciones municipales el próximo año, además de regular todo el tema de las campañas, también es el que le da el financiamiento público a los partidos políticos. Sí. Que yo estoy absolutamente a favor. Yo creo que los partidos políticos tienen que tener un financiamiento del Estado, no pueden ser partidos precarios que andan pasando el sombrero a pagar la luz, pero obviamente con condiciones. Los partidos políticos hoy en día cuentan con un 3% de confianza de la ciudadanía, que es lo mismo que el margen de error, entonces podría ser 0, y por lo tanto tienen que haber ciertas condiciones para que los partidos políticos reciban este financiamiento. Y el problema es que estas condiciones están en otro proyecto de ley
que está en primer trámite en la Cámara de Diputados, que va mucho más lento y que nosotros no sabemos, porque esto pasa con varios proyectos de ley, si es que este proyecto de ley se va a aprobar algún día o no. O sea, puede que tengamos para fin de año. Se planteaba, por ejemplo, la reinscripción absoluta del padrón electoral. La reinscripción va como condición a financiamiento, pero es una reinscripción que a mi juicio no es una real reinscripción. Ya. Es la única condición que se pone. ¿Qué temas van en el otro proyecto? En el otro proyecto. Democracia interna, transparencia, cuotas. Que son las condiciones que debiera cumplir un partido político. Exacto. Financiado con plata de todos los chilenos para efectos de una mejor democracia. Exacto. Okay, ¿y esas condiciones son? Y para que cumpla transparencia, cuota, democracia interna. ¿Y? Cuota, no la cuota mensual. Cuotas de participación. De participación, de sí. Mujeres. Entonces el problema es que este proyecto se va a aprobar probablemente antes de fin de año, entonces vamos a tener el próximo año partidos con financiamiento público, mientras vamos a seguir discutiendo cuáles son las condiciones que deben cumplir estos nuevos partidos. Entonces ahí nosotros... ¿No fue en un mismo proyecto? No, yo no lo sé, se ingresó uno mucho antes que el otro, de hecho cuando se ha tratado de discutir en el otro proyecto el tema de las condiciones se dice no, porque eso se está discutiendo en el otro, entonces es algo inentendible, porque si tú abres la puerta para discutir temas de partidos políticos en el primer proyecto, ¿por qué no discutimos todo ahí? O definitivamente saquemos el financiamiento de ahí, llevémoslo al de partidos políticos y le vamos a dar financiamiento a los partidos una vez que efectivamente haya una nueva ley que les ponga mayores exigencias. Pero este es el riesgo que estamos corriendo y que yo creo que finalmente es lo que va a pasar. No sabes por qué van en otro proyecto, pero puedes adivinar por qué van en otro proyecto. Hipotetizar. Claro. O sea, para mí la especulación es bastante obvia y es que los partidos querían financiamiento ya y las condiciones, bueno, sigamos discutiéndolas. ¿Hay alguien que exprese eso de esta manera en el seno de una comisión? Sí, le que pasa en Chile eso. O sea, a ver, honorable, sí, tiene la palabra la honorable diputada, no sé cuánto. Los partidos más pequeños o los partidos que aún no se han formado, los independientes, han sido bastante críticos de esto. De hecho, sacaron un video estos últimos días, donde de hecho estuve viendo ahora que Felipe Kast, que sale en el video, fue bastante criticado por la alianza, por el tono del video, donde ellos critican que se sigue en el fondo manteniendo el duopolio, se sigue manteniendo los partidos grandes, que no se favorecen los partidos pequeños, porque de hecho el financiamiento que se está otorgando solo en un 20% se otorga a todos los partidos legalmente constituidos, en proporción a las regiones en que estén constituidos. O sea, si tú eres un partido que está solo constituido en una región, vas a obtener muy poquito financiamiento. Y el resto del 80% se otorga a los partidos que tengan representación parlamentaria, proporcional a los votos que hayan sacado en la última elección de diputados. Entonces, la mayor parte de la torta de financiamiento público se reparte a los partidos que tienen hoy en día elección parlamentaria. ¿Qué propuso la comisión? Como la plata del canal del fútbol. El chico va a ser cada vez más chico y el partido grande se va a ir. No hay posibilidad de competir. Sí, pero ahí tampoco ni siquiera hay referencia al rendimiento que tienen los partidos en el campeonato respectivo. Exactamente. Pues sí, sino que es grande porque se nos ocurre que es grande, sí. Chico porque se nos ocurre que es chico. Pero acá es bien parecido, porque si tú partís de... Claro. Pero si no, me tinca que... La plata, ¿no? A más plata te dan más plata, a menos plata te dan menos plata. Claro, pero si tú eres más chico, o sea, si tú eres chico es muy difícil llegar alguna vez a ser grande con estas condiciones. Claro. Con la misma estrategia. Pero en el canal del otro hicieron un ¿Qué cambio, propuso la comisión Engel? La Comisión Engel propuso que se diera a todos los partidos que estuvieran constituidos de acuerdo a todos constituidos de acuerdo al resultado electoral. Sí, o sea, ¿Cómo te fue electoralmente? 0,5 de la votación anterior. No, o sea, ¿cómo te fue? ¿Cuántos votos obtuviste? Que fuera proporcional a la votación que tú obtuviste. Y no si sacaste o no un parlamentario. O sea, tú puedes no haber obtenido un parlamentario, pero tuviste votos en esa elección, bueno, se te reparte... Como lo quería pasar el PRO un poco. Claro, se reparte proporcionalmente a la votación cantidad de votos que obtuviste. ¿Y eso tuvo alguna lógica para los parlamentarios? O sea, ¿por qué se desecha el argumento? Perdón, esto lo discutió la Comisión Engel, sí, digamos. pero la verdad es que, bueno, todavía no se ha discutido en el Senado. Cuando se discutió en la Cámara de Diputados, la verdad es que no se quisieron hacer muchos cambios y ahora en el Senado sí el gobierno hizo un cambio que fue en este 20% abrir la puerta a los partidos que no tuvieran parlamentarios. Ante todo iba para los que tuvieran parlamentarios. Aquí este 20% se abrió la puerta. Pero igual es un 20% muy pequeñito y como te decía, se reparte de acuerdo al número de regiones donde tú estés constituido. Entonces los que sean partidos nacionales obviamente van a obtener mucho más financiamiento que un partido que esté constituido en una sola región. Se usa como referencia, así como lo hacemos ahora cuando discutimos que tenemos como referencia las conclusiones de la Comisión Engel, las propuestas de la Comisión Engel. ¿Forma parte solo a veces? Solo a veces. A veces sí y otras veces al revés. Se critica bastante... Las conclusiones de la Comisión. No las conclusiones de la Comisión, pero que quizás ciertas personas de la Comisión sigan defendiendo tanto estos puntos, que en el fondo ya hicieron su trabajo y que ahora corresponde a los parlamentarios que son los electos, los representantes electos, legislar al respecto.
O sea, la crítica que le hicieron a Eduardo cuando sacó Eduardo Engel en la tercera esta entrevista fue durísima. La semana siguiente salieron todos a defender el tema, siendo que era una comisión convocada por el mismo gobierno para entregarle propuestas, digamos. O sea, para que no perdamos la mirada, el foco ahí, porque hubo una propuesta muy, muy concreta que tenía que ver con la reinscripción de todos los padrones de los partidos para efectos de transparentarlos y entender cuánto pesa cada cual, digamos, a final de cuentas. ¿Cuánto pesa cada cual? No solo eso, pero también es porque, y de hecho esto no fue algo que inventaron las personas que integraron esa comisión, sino que fue lo que ellos escucharon de las bases y de varios militantes y de distintos partidos en las audiencias que ellos tuvieron. Entonces no es algo que ellos se les ocurrió así de un día para otro. Y lo recogió la presidenta. Lo recogió la presidenta en discurso. discurso. De todas las propuestas de la comisión, hubo algunas a las que nombró, pero con... Y este fue uno de ellos. Esto fue uno de ellos. El proyecto que ingresa al Parlamento es uno muy distinto. Es uno muy distinto. Y de hecho, el miércoles, la semana pasada, salieron algunas noticias en La Tercera y en Mercurio diciendo que el gobierno volvía al plan original de la reinscripción total. Pero la verdad es que no es así. De hecho, se refería a unas indicaciones que son del 31 de agosto y que son las que nosotros seguimos criticando en el sentido de que puede haber un pequeño avance, pero no es una reinscripción total. Se les pide una reinscripción bastante mínima, o sea, de un porcentaje bastante mínimo de sus afiliados. Entonces, no es una reinscripción total. Y ahí hay un problema de que los partidos, aparte de no querer sincerar los padrones, hay un tema también de poder de ciertas personas que manejan los padrones en ciertas zonas y a través de eso ganan elecciones internas. Entonces, no es un tema menor para ciertas personas dentro de los partidos, porque no todos dentro de los partidos se oponen. Por el contrario, muchas personas dentro de los partidos sí quieren esto. Sí. Y reconocen que es difícil y que tiene que hacerse con la fiscalización o al menos supervisión del CERVEL, porque una reinscripción interna puede ser un saludo a la bandera. O sea, para entender lo importante que es esto, hay ciertas personas, si no se cambia esto, estas ciertas personas que manejan los padrones electorales para efectos de ganar las elecciones internas y por lo tanto poder seleccionar o influir más directa que indirectamente en la selección de cargos de elección popular, que después van a ser diputados, senadores, core y todo el cuento, también van a manejar las lucas. Claro, y también son los que manejan todo el partido, porque también hay otro tema. Como los caciques o los caudillos. Claro. ¿Cómo se ingresa a un partido? O sea, depende de cada partido, pero hay muchos partidos donde se ingresa porque lo decide una persona o no. Entonces muchas personas te cuentan, mira, yo rellené la ficha, fui a preguntar, nunca me dijeron si había ingresado o no, fui a preguntar y se perdió mi ficha. Entonces depende mucho de la corriente dominante. Entonces ahí también hay temas de, por ejemplo, la Comisión Engel planteaba hacer un comité de ingreso, o sea, que sea 3 personas las que decidan, que hayan reglas claras y que en caso de que a ti te rechacen de una manera infundada o ni siquiera haya un rechazo de tu solicitud de ingreso, que tú puedas ir a un ente externo, por ejemplo a CERVEL o al Tricel, a reclamar. Y es lógico que te puedan decir, mira, tú no compartes la doctrina del partido, no puedes ingresar. Me parece absolutamente lógico. Sí. Pero no puede ser, tú eres mujer, tú eres homosexual, tú eres bajo, tú eres de la disidencia, tú eres feo, tú eres linda. O sea, eso no puede ser. Y a veces ni siquiera se explicitan las razones. Entonces hay un tema de hacer los partidos más abiertos, más transparentes, más democráticos, y eso es lo que se está tratando de hacer, pero el financiamiento va bastante más rápido y esas condiciones bastante más lentas. Sí, y una pregunta quizás como para que, quizás de abogado del diablo, solo para entender, ¿es muy caro reinscribir a todos los militantes? O sea, no sé cuántos militantes tendrá la Democracia Cristiana, cuántos militantes tendrá Renovación Nacional o la UDI, ¿cuánto costaría eso? Es algo que no debe ser fácil. Pregunto, solamente para saber. O sea, no sé cuántos militantes tiene el partido. El otro día decía 130.000 y que votaban 30.000. O sea, 130.000 militantes. Si no me equivoco, la última elección de la Democracia Cristiana votaron 16.000. Mira, CIPER sacó la otra vez la cifra y de hecho los partidos que habían tenido elección en los últimos años, que había sido el PS, la Democracia Cristiana y RN, si no me equivoco, en promedio entre los tres no votaba más del 15% del padrón afiliado. Entonces ahí también hay un tema no menor. Hay padrones bastante inflados, hay padrones que no se han limpiado y de hecho se ha sabido el caso y todos los partidos, algunos más, otros menos, todos los partidos tenían personas que cuando fueron a votar a las primarias abiertas les decían que no podían votar porque estaban afiliados en partidos que no tenían ni idea. Ahora, si es caro o no es caro, sí, puede ser un tema, pero la idea es que todo esto también sea supervisado por el CERVEL, que bueno, habrá que darle por glosa por una vez, que lo haga durante un año, que el CERVEL pueda hacer esta afiliación de todos los partidos,
porque la verdad es que yo creo que es un tema no menor y que afecta bastante a nuestra democracia. Pero estos cambios no sé si en la agenda o en el envío de proyectos que anunciaba el Álvaro, la presidenta, claro, en el discurso aquel anunció ciertas cosas que hoy parece que no están. El proceso constituyente, que dicho paso, el plazo vence mañana, duerme el suelo de los el sueño de los callados. Le contestó una alumna de la Universidad de Colombia. En Colombia da declaraciones, pero es algo que no puedo contestarle cuándo va a ser, pero va a ser en los próximos 15 días o 3 semanas. Habló de septiembre termina mañana. No, pero ya lo ya se había excusado. Está bien, pero el original, el plazo original. O sea, yo hablo de cosas originales. El día que ella anuncia el proceso constituyente dice septiembre. El día que ella hace el discurso dice vamos a hacer una ley así, presenta una SA. El día que empieza su campaña presidencial dice y hace la campaña basándose en la gratuidad de la educación. Ellos no saben cómo carajo se va a financiar la gratuidad. ¿Qué pasa en el gobierno en esos niveles? ¿Por qué se cambia tanto? ¿Se improvisa? ¿No hay convicción? Y es bien interesante ver que aparte la presidenta si no se cree en el discurso. Alarga los plazos, lo hace a través de hablando en una conferencia en Colombia, en Nueva York. En Nueva York, y cuando los citan a hablar acá no dicen nada, dice paso, digamos. Entonces eso me parece que por ahí no va al camino si es que queremos rehabilitar la imagen de la presidenta. Pero yo dio creo 4 puntos en la academia. Sí. 4 o 6. 4, de 22 a 26. Fue por el abrazo que le hizo Pizarro. Con Pizarro, claro. Pizarro le dice, güey, que no te sentiste satisfecha con las explicaciones del senador, porque yo te escuché, tú estabas muy enrevesada con el tema ese y él pidió disculpas y dijo a los que se puedan haber sentido ofendidos. Yo dije, la quena puede haberse sentido ofendido. Yo realmente tengo cuero de chancha. No, realmente me parece ya impresentable. Ahí lo que pasa es que ya esta cuestión es un abuso. Yo escuché hoy día, porque se me cambió sin querer el dial al ADN, yo escuché a la Mirna Schindler decir algo que fíjate que me hizo sentido y se lo voy a hacer un reconocimiento. O sea, yo prefiero, ella se empoderó, se puso apasionada, ella no es muy apasionada, se apasionó y dijo, yo le contesté a un auditor, yo prefiero 1000 veces la gente que se arrepienta aunque sea mula, a propósito de Pizarro y a propósito de Chapacás, el médico que asustó a sus hijas. Y a una asesora trabajadora de casa particular. El que golpeó al perro en la Villa del Mar, el doctor. el que lo sacó. Sí. Digo, yo prefiero 1000 veces que se arrepientan. Sí, yo creo que es lo peor. No sé, una que mamá parece que sí. También parece que eso no sea. No, el video es. Que esas niñitas, sí, ya, okay, bueno, perdona. Ya. Okay, no, pero en el fondo ella dijo, yo prefiero 1000 veces que se arrepienta, aunque sea un arrepentimiento chanta, a que pase lo que pasó con Pinochet, que jamás se arrepintió, Mamo tampoco se arrepintió, Krasnov. Fíjate que me hizo algo de sentido, pero de todas maneras ya el abuso, y justo le decía yo a María, que no sé si es inmunidad es la que sienten que son inmunes a las críticas de nosotros, la ciudadanía, y la impunidad con que se sienten para decir todas esas casas de pescado. No, o sea, que yo en realidad me fui, o sea, porque además él lo elaboró súper bien. Pizarro fue, ya lo hemos hablado, fue al lugar, se tomó la foto, se mandó a cambiar, escribió una columna de opinión que mandó desde allá. Bueno, ¿para qué decir el Gaona de la UDI? Ese ya el carerrajismo. No, ese se pasó. Mandó una desde afuera, está en Polonia, mandó una cuestión criticando al otro de su misma región, a Pizarro, y el gallo estaba afuera. Y la UDI le dijo, come on, Chirihuey, vuélvete, guachito, porque es impresionante. Vuélvase de inmediato. Vuélvase de inmediato. Y el otro dijo, tiene que volver. Ignacio Walker dijo, tiene que volver, y estaba su hermano también, que andaba. Oye, yo creo que ese misterioso es un punto, es un punto. Yo creo que si uno va de candidata o candidato y sale electo, tiene que saber que se le paga una millonada de plata para que justamente él tenga las condiciones materiales para que no ande llorando diciendo, no puedo ver a mis hijos, no tengo ni un minuto de descanso. Oye, escuchaba a tu Capel Jiménez diciendo, acá nosotros en febrero es receso, pero no necesariamente él dentro de los honestos, quiero decirlo, sí, por favor, pero plantea que no son propiamente vacaciones porque alguien podría trabajar. Pero por favor, o sea, estamos hablando de ciudadanía, Fundación Sol me lo puede volver, de trabajadores y trabajadoras que ganan menos del sueldo mínimo, que no ven a sus hijas, que no pueden ir a Nueva York a pasar esa semana famosa en que al fin puedo estar conmigo. Entonces dejen de llorar a costa de dejar a la otra gente con la esperanza, o sea, con la cero esperanza de que algún día las cosas van a cambiar, porque si ellos que deciden las cuestiones están llorando, que no tienen tiempo,
¿qué le queda para la gallada? Para las mujeres yo quiero rescatar, porque las mujeres son las que ganan menos en este país, ganan de 140.000 pesos hacia abajo, que esas mujeres no tienen, como decía Matías Walker, decía, yo no puedo estar con mis hijos en todo el año. No se meta en cuestiones que no es capaz de asumir, porque se le está pagando para que asuma, tenga su plata y se las arregle para estar con sus hijos, y además bien patudo, porque finalmente ¿en quién recae la paternidad de esos niños? Si él no puede ser papá durante todo el año, hay una mamá que está siendo de mamá y papá, así que una vez más, dejen de llorar, se les paga Eso para se que hagan la meten pega. con platas de SQM y la cuestión. Hoy día. Ahora, ¿Para qué? ¿Para tener más plata? Ahora Hubo un papá y una mamá cerca. siendo bien sincero, yo Siempre creo que así, siempre, esa- no, es siempre culpa así. de la mamá. Es culpa de la mamá, finalmente. La finalmente. mamá Sí, es la es culpa. la pero mamá esa es la No es chiva, capaz. esa es la chiva perfecta. Tiempo claro. siempre tienen. Por supuesto, pero dejen de A llorar. propósito de las. Hable, ya. diga. No, Luis, no, Luis va a dejar Están planteado un llorando tema. allá, están Están llorando llorando. allá. Pausa. Ya. Ya, bueno. Vamos a ir a la pausa. Voy a dejar pero enunciado un tema. deje A enunciado un propósito tema. de la semana distrital que se usa para Sí. vacaciones y viajes, hoy día Pepe Out planteaba en la tercera eliminar la semana distrital y dejar lunes, martes, miércoles Congreso, jueves, viernes, región O sea, van a o tener distrito. fines de semana largos ahora. porque Jueves, recordemos viernes, que- sábado y No, domingo. pero hay que decir que no todos, o sea, No, a mí, no a mí todos. me preocupa que a veces también se meta a todos en el saco. No. Nombramos con nombre y A apellido. priori me parece una buena idea. Va a No quedar sé en qué acta. opinan, veámoslo a la vuelta de la pausa. Va a quedar en acta. Todas estas opiniones quedan en acta. Nos vamos a una distrital y volvemos. Humanos y